Debes saber que te quiero. Contigo amanece mi noche sin tu luz. Una cosa así, es una letra mía. Zairo, lo ubico yo con los nombres de las letras de los amigos. Qué lindo recordar, ¿verdad? Qué lindo ver. Hola, hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Mesa para Tres. Qué gusto compartir con ustedes esta tarde. Nos acompaña nuestra compañera Katy. Katy, qué gusto, ¿cómo estás? Hola mi Viola, muy bien, muchísimas gracias. Y a todos nuestros amigos que nos siguen en nuestro podcast. Opinión y radio. Tenemos un personaje muy importante aquí y que va a dar mucho de qué hablar. Así es, esta tarde nos acompaña Jorge Yunda. Bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, Violeta, Katy, un gusto poder estar en este podcast, lo maravilloso del mundo digital, en donde con la tecnología podemos entablar programas importantes y un gusto estar aquí de invitado. Igualmente, bueno, nosotras totalmente complacidas de que usted nos haya cedido un poquito de su agenda tan ajetreada, nosotros lo comprendemos, pero queremos hablar un poquito de cómo nace este amor por la comunicación. Bueno, yo hago comunicación muchísimos años, pero esto comienza en la época del colegio. En ese entonces había otro régimen, estábamos en tercer, cuarto curso, y yo estudié en un colegio de la comunidad franciscana, de los frailes franciscanos, y ellos tenían emisoras, hasta ahora lo tienen, y ahí en el colegio descubro esa vocación, esa afición por la comunicación, por la radio. Entonces toda la vida he estado en la comunicación en forma, diríamos, aficionado, porque nunca he estudiado para periodismo, pero es una actividad que la vengo desarrollando desde aquel entonces. Claro, sabemos que usted estudió para ser doctor. Cuando usted estuvo en la franciscana, nos dice, ¿verdad? En el colegio. Sí. Quiso seguir química. En ese entonces, ahí nació todo. Para los centennials y millennials, ¿no? Antes, si tú querías ser médico, te decidías en cuarto curso por químico biólogo. Si querías ser ingeniero o arquitecto, te decidías por físico matemático. Así es. Y el que nada sabe es sociales. Así, claro. En ese tiempo se consideraba. No, esa era siempre una broma, ¿no? Sí, así es. Bueno, y en ese entonces, por ejemplo, yo he escuchado que el momento que usted estaba en el colegio, quiso hablar algo de la radio, y la primera vez que me tocó un micrófono, desde ahí ya no para. ¿Qué fue la primera vez que Jorge Yunda mencionó? Mira, realmente la radio es una magia, porque en ese entonces yo veía unos aparatos inmensos, unas cintas de grabación, los tornamesas que utilizaban el acetato, y el micrófono al hablar en la radio te transforma completamente la voz. Creo que esa fue la magia, y me dejaron dar la hora. Yo recuerdo que en emisoras Jesús de Gran Poder, 5 de la mañana, 10 minutos, y yo me escuché eso. Enamorado. Y fue un amor así a primera vista con este mundo mágico de la radio. Pero todo un personaje tan multifacético, tan versátil, que no solamente dedicó su vida también a la medicina, también a la música, que marcó un referente aquí en el Ecuador. ¿Cómo fueron esos primeros pasos, los pininos en la música? Mira, Violeta, ahí en la radio, ahí en el colegio, ahí comenzamos a grabar canciones de aficionados con mi compañero. Con él comenzamos primero, Saúl Proaño. Él es un músico imbabureño, compositor, cantante, y puede ejecutar varios instrumentos. Con él nos metimos a animar la misa de las 7 de la noche en la plaza, en la iglesia de San Francisco, en la plaza de San Francisco, y con otros compañeros. Ahí comienza un proyecto musical que meses después, 1 año, 2 años después de estar haciendo radio en la sala de mi casa con él, convocamos a otros compañeros, y ahí nació hace mucho tiempo, más de 3 décadas, el grupo Zairo. Ahí estuve en la música, y con esas canciones
que hasta ahora le veo que en redes sociales hasta ahora pegan, que escuchan, sí. Viajamos todo el Ecuador, viajamos para Latinoamérica, Norteamérica, Europa y me da mucha satisfacción que fue un proyecto que nació justamente ahí en la comunidad franciscana en la misa de 7 de la noche del domingo. Y Zairo fue conformado, ¿cómo fue conformado ese nombre? ¿Cómo lo hicieron ustedes? Zairo, lo ubico yo con los nombres de las letras de los nombres, ¿no? La S de Saúl, la A de Aníbal, la H mía, que soy Jorge Homero, la I de Isabel, que es la única mujer que había en el grupo, la R de Rodrigo y la O de Osvaldo. Así nosotros logramos transmitir y conformar un nombre que no existía, que además era feo porque no sabía qué significaba, pero luego ya cuando comienzan a pegar nuestras primeras canciones, ya se difundió el nombre por todo el Ecuador. Te hablo, ustedes ni siquiera nacían en esa época. Yo me acuerdo, una anécdota pequeñita, tenía 10 años, y la empleada, la señora que trabajaba en mi casa, cantaba todos los días Zairo, Zairo, Zairo. Eso sí, Zairo era bien popular, porque claro. Y a mí lo que causó en mí es enamorarme. Me enamoré de la persona que cantaba esas canciones. Decía, qué voz tan angelical. Eso es, yo me enamoraba, pero era un amor a ciegas, porque no sabía quién era, no le conocía. Solamente escuchabas. Pero solo su voz. Aquí me tienes. Y aquí está presente. Se te cumplió tu sueño, entonces. Todo lo que yo estaba enamorada. Es que la voz enamora. La música es la música más. Yo digo la música embellece. Sí. Porque en realidad nosotros éramos muchachos normales del barrio. El grupo es del barrio de San Roque y nos costaba entablar amistad con las vecinas, con las chicas, con las de los colegios, pero cuando ya pega el grupo, cuando ya se hace famoso, de la noche a la mañana éramos más simpáticos que antes. Ya no tenían ningún problema para más, conectar con las mujeres. Ya más bien era nosotros, éramos los que recibíamos, hola, tú eres del grupo Zairo, soy fulana de tal, mucho gusto. Entonces más bien a uno ya les llegaba esa amistad, ¿no? Empezaron a abrirse las puertas. Sí. ¿Cuál fue un tema con el que empezaron? ¿Cuál fue el tema que más pegó? A ver, el primer tema cantarlo. Que comienza es una canción de Saúl que se llama Un Sueño, es de su autoría, y una canción mía que se llama Debes Saber. En el 45 Revoluciones había espacio solo para 2 canciones. En los long play. No, este era de 45 Revoluciones, más bien es el simple, ¿no? El long play es ya el más grande. ¿No? ¿Y podemos cantar un poquitito de esa canción? A ver si nos acordamos. De su autoría. Pero la suya, claro. Debes saber que te quiero, contigo amanece mi noche sin luz. Una cosa así, es una letra mía. Entonces eso estuvo en el lado A. Y en el lado B estaba la canción Un Sueño cumplió mi ilusión, era de Saúl. Ese es el primer disco que grabamos y comenzamos a visitar. ¿Y cuando escribió todo lado. Esa canción, en qué se inspiró? Yo creo que en lo más sencillo y en lo más inocente de la juventud. Es en esas primeras relaciones que uno piensa que van a ser para siempre, pero eso es lo bonito, queda la canción. Exacto. ¿Ustedes hicieron giras? Muchas giras con Mira, nosotros grupo. Viajamos del Carchi al Macará. Quiero darte un dato que lo estaba revisando. Teníamos 7, 8 presentaciones a la semana. 7, 8 presentaciones a la semana. Y estaba chequeando el tema económico. Cada show cobrábamos 1 millón de sucres. O sea, éramos el grupo del millón. En dólares, en ese entonces era más o menos calculado $4,500 más o menos. Pero te imaginas ser jóvenes, jóvenes de 18, 20 años y tener 6, 7, 8 millones de sucres a la semana. Era una bendición, una locura. Nunca fuimos de extremos. Yo creo que fue un grupo muy centrado, pero era una abundancia que la música, así cuando pegas en la música, todo el mundo te quiere en su pueblo, en su parroquia, en su provincia, en sus festividades, en las fiestas públicas, privadas. Bueno, tuvimos miles de presentaciones. Y con tanta fama que tuvieron ustedes en ese momento, ¿crearon algo nuevo para otros artistas del medio?
Saúl es el escritor de varias canciones de Zairo. Yo escribí otras canciones de Zairo, pero también usamos canciones que ya existían de otros grupos musicales anteriores a nosotros. Antes no había internet, pero por ejemplo en Argentina, en Chile, en España, hubo una buena época de esta música que se llamaba la nueva ola. Es una música romántica, lenta o rítmica. Entonces, no escribimos para otros, lo escribimos solamente para nuestro consumo. En este punto, hablando de la música, pero usted también es piloto. ¿En qué momento nace esta pasión? También por entrar en la aviación, no sé, o sea, ¿cómo? Bueno, me has investigado Bueno, mucho. he visto muchísimos sus Mira, videos. tengo la bendición del año anterior haberme graduado de piloto privado. Yo siempre quise ser piloto, pero no lo pude por tiempo, por ocupaciones, muchas veces por las actividades, hasta que me decidí, me inscribí en una escuela, que hay muy buenas escuelas aquí en el Ecuador, les recomiendo a los que quieran ser pilotos, porque hombres y mujeres tienen ese sueño, no es imposible. Yo me gradué el año anterior, y si tienes ese sueño, pues todo es posible. Hay una escuelita en donde me gradué, en la Escuela de Aviación Pastaza, en La Shell, en el aeropuerto Río Amazonas, en el Puyo, cerca de ahí en Shell, cerca de Mera. Entonces me inscribí y fue difícil volver a leer física, aerodinámica, regulación, legislación, mecánica y luego la parte práctica que es alucinante. Bueno, me gradué de piloto. Conversando de todo este tema, ¿qué es lo que más te ha costado en todo este camino que has recorrido? Creo que he tenido una vida, gracias a Dios, diversa. He logrado cumplir muchas de mis metas, otras entre fracasos y caídas siempre está también poder llegar a lo que tú quieres. Eh, Creo que lo más difícil que he tenido que de atravesar es en la política, porque ahí es un tema muy complicado. El político per se no es una monedita de oro, Los ojos de encima ni y una encima. perita en dulce, y eso es triste también para nuestro país, porque en la política se acusa, se lanza cosas, no se prueba nunca nada, y queda de por medio a veces el trabajo que se puede hacer por una ciudad. Pero yo estuve en la política cuando el mundo enfrenta una pandemia, enfrenta un nuevo virus, una nueva enfermedad. Y a mí como médico me permite dormir en paz que trabajamos aquí en la ciudad capital, en donde hay más de 3 millones de habitantes. Tuvimos la tasa más baja de mortalidad comparada en el mundo entero y comparada aquí nomás con nuestra hermana ciudad de Guayaquil, que tuvo 135.000 fallecidos. Sí. 135.000 fallecidos. En Quito tuvimos que lamentar 3.800 pérdidas de vida. Así es, bueno, una temporada muy difícil que fue nuevo a nivel mundial y nadie sabía en ese momento cómo manejarlo, ¿verdad? Nadie sabía. Hoy ya se conoce, pero sigue siendo un enigma. Dios quiera que nunca vuelva a pasar el planeta por estas emergencias, que no es nada difícil que tarde o temprano en el futuro un nuevo virus ARN, que son los más peligrosos, pueda volverse a dar una pandemia, ¿no? Pero cada vez que pasa esto debemos estar más preparados. Para terminar con este segmento, ¿cuál ha sido un reto que todavía no ha podido cumplirlo? Bueno, yo creo que hoy, por ejemplo, quiero dedicarme a aprender a pasear perritos. Yo soy un recogedor de perros de toda la vida. Siempre en mi casa, si me visitas en las oficinas, en la cancha donde juego, siempre tenemos perritos que los abandonan en la calle, yo los recojo, les damos atención veterinaria. Y bueno, quiero aprender a adiestrar perritos. Quiero aprender a pasear perritos. ¿Y esta pasión cómo nace de que le Es gustan las innata, mascotas? Es innata, ¿no? Yo Chiquito. vengo de una provincia y de un cantón rural. Entonces ahí tienes un entorno con la naturaleza, con la fauna silvestre, en este caso con la fauna doméstica también, o la fauna urbana, y siempre he sido un recogedor de perros de toda mi vida. Usted es de Guano, ¿verdad? Yo soy de la provincia de Chimborazo, sí.
migré con mi padre y mi madre a los 9 años de edad y desde ahí toda mi vida he estado aquí en la ciudad capital. Así es, bueno, eso lo vamos a comentar un poquito más adelante. Katy tiene que comentarnos algo sobre nuestros auspiciantes. Sí, es algo muy importante y quiero comentarles, bueno, primero a ver si es que Jorge se ha fijado en nuestro look, si le agrada, si le gusta cómo Espectacular, estamos. sí, muy damas muy elegantes, muy guapas, muy bien. Muchísimas Muchas gracias, porque esto es gracias a Sebastián Hair Studio. Ellos son los que nos auspician, los que están con nosotros apoyándonos y queríamos mencionarle aquí en nuestro programa Mesa para Tres. Así es, no se desconecten y ya regresamos después de esta pausa. Continuamos de más de Mesa para Tres con un invitado muy especial, ya lo habíamos presentado, Jorge Yunda, y iniciamos con el nuevo segmento de Sin Filtro. Vamos a conversar sin filtros y Katy nos va a explicar cómo funciona esta dinámica. Muy bien. Vamos ahora a hacer, te vamos a decir unas palabras, ¿ya? Ya. Y tú, Jorge, nos vas a dar una respuesta. ¿Qué palabras ya? Hay un poco polémicas. Dinámica. Radio. Pasión. Bien. Crítica. Necesaria. Quito. Mi ciudad. Poder. Hay que controlarlo. Legado. Música. Responsabilidad. De todos. Hablar de un grupo musical muy bueno que te llame la atención y que hasta ahora esté contigo. Un grupo musical mío, Inti Limani, me parece que es un grupo que siempre lo escucho desde adolescente y lo seguiré escuchando. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ahora nosotros vamos a dar paso a algo muy emotivo para ti, Jorge. Tenemos preparada una sorpresa, te queremos indicar en este momento. Bueno, nosotros tenemos aquí una foto muy especial que hemos encontrado y que forma parte de tu vida. Entonces queremos preguntarte qué se te viene a la mente en este momento y qué recuerdo tan lindo tienes de esta imagen. Bueno, es una de las pocas fotos mías del colegio. Debo ahí tener, no sé, unos 12, 13 años de edad. Y claro, son con el uniforme del colegio franciscano, ¿no? Debe ser una de las pocas fotos, porque acuérdate que en mi época no es como hoy, todo el mundo tiene una cámara, ¿no? ¿Y quién toma una foto ahí? ¿Quién toma la foto? Debe haber sido el colegio, ¿no? Porque estoy Ya. con el uniforme. Entonces ahí se contrataba, mira que la foto es en blanco y negro. Entonces hay algo curioso, yo no tengo fotos de mi niñez. No tengo fotos, no sé cómo habré sido yo de pequeñito, de infante, de niño, no tengo. Estas son ya las pequeñas fotos que uno comienza a ver ya del colegio. Qué lindo recordar, ¿verdad? Qué lindo ver su sonrisa también al ver la foto. Y si retrocedemos un poquito el tiempo y regresamos a esa edad, ¿qué le dirías? Mira, yo creo que todas las etapas de la vida hay que disfrutarlas. No regreso a ver al pasado porque muchas veces ahí está un tema de qué hubiese hecho mejor, no hubiese hecho eso, y ese remordimiento te afecta, ¿no? Y tampoco suelo mirar al futuro porque comienza la ansiedad, ¿qué va a pasar? Y muchas veces no pasa. Yo soy una persona que trata de vivir el día a día, el hoy, este momento, disfrutando en compañía de ustedes, conversando en este podcast. Me parece que es una filosofía que la he mantenido. Me quedo con esas palabras de vivir siempre el presente. Yo creo que sí. Es muy importante porque a veces se vive esa prisa de qué va a pasar en el futuro, ¿no? Sí. Y no vivimos el presente, no lo disfrutamos. Sí, tenemos demasiada ansiedad por eso. Bien. Muchísimas gracias, quiero agradecerles a todos ustedes. Esto fue gracias a todos los auspiciantes también y Mesa para Tres les agradece muchísimo. Muchas gracias. Así es, chicos, Gracias. los esperamos en una próxima edición.